y poder prescribir, no muevan las diapositivas. Por favor, quiero aclararles que no toquen, no manejen, no tomen el control de las diapositivas, ¿ya? Por favor, porque después me lo van a bloquear a mí. Bien, entonces ahora nosotros vemos acá helmintos que se subclasifican en nematodos o nematelmintos y luego los platelmintos. Pero también tenemos que saber que estos platelmintos tienen otra subclasificación que no tienen acá, como ustedes están viendo, los nematodos. Presentan dos clases, la clase céstode y la clase trematode o trematode. Y dentro de lo que corresponde a la clase céstodo o céstode, nosotros vamos a hablar todo lo que corresponde con respecto a lo que son las tenias. Muy bien. Bien, entonces entramos ya directamente a ver lo que son los nemátodos. Generalmente estos parásitos, como nosotros lo vemos, son conocidos o llamados comúnmente como vermes. Vermes adultos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que estos parásitos no solamente presentan la forma evolutiva de los huevos, de las larvas, también presentan la forma evolutiva de vermes, ya, o también llamados parásitos adultos. ¿Qué quiere decir? Que estos sí o sí van a llegar a crecer, a desarrollar a la forma de verme adulto. ¿En quién? En el huésped, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos muy bien qué tipo de huéspedes somos. Solamente van a llegar a desarrollar a la forma adulta en un huésped definitivo. ¿Cuáles son las características? Muy distinto a los platelmintos, que estos parásitos presentan una forma cilíndrica. Ya hemos dicho que miden en centímetros, el más grande mide hasta los 30-35 centímetros, ya en lo que corresponde al nematodo más grande. También nosotros tenemos que saber que este tipo de parásitos, por ejemplo, ya en la hembra, por ejemplo, es la más grande. O sea, en el caso de los parásitos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta, que todo lo que son los machitos, ya los parásitos machos son más pequeñitos, más delgados, sin embargo, las hembras son más grandes y más gruesitas, ¿ya? La reproducción que tienen este tipo de parásitos, en cuanto a la mayoría en general se refiere, se llama sexual o una fecundación interna. Llamamos fecundación interna, ¿por qué? Porque los huevitos van a formarse ya en el interior del huésped definitivo. ¿Qué quiere decir? Que los vermes adultos, una vez lleguen a la forma adulta, empiezan a copular, ¿ya? Copulan. Al realizarse la cópula es donde recién la hembra va a empezar a producir los huevitos. Por eso es que se llama, o los conocemos también, que sí o sí estos tienen una fecundación interna, ¿sí? ¿Qué más presentan esto? ¿O como otra característica que nosotros podemos ver en los nemátodos? Que el aparato digestivo realmente es muy completo, ¿ya? Y vemos ahí que tienen una boca, pero muy distintos. Por ejemplo, en el caso de las uncinarias, el ancilostoma, el Necator americano, por ejemplo, el ancilostoma presentan dos pares de dientes puntiagudos por los cuales se fijan, ¿ya? Y es por eso que dañan a la mucosa intestinal al fijarse, al enclavarse con esos dientes puntiagudos, ¿ya? Y el Necator americano presentan placas, unas placas cortantes también por las cuales estos sí o sí van a enclavarse a la mucosa, van a incrustarse y obviamente en la cual van a causar daño, van a causar las hemorragias, ¿sí? Y finalmente vemos que otro de los parásitos, por ejemplo, presentan unas lancetas bien diminutas, muy diminutas, en este caso sería el trichuris trichura, en la trichuriasis, por ejemplo. Ellos presentan una lancetita bien retráctil, como le llamamos, diminuta, por la cual también se fija y se enclava en la mucosa. ¿Qué más presentan? Esófago, presentan intestino, el ano excretor. Si vamos a hablar de los áscares, por ejemplo, que son los más grandes, estos presentan una boca
o sea, más que todo, la boca con 3 de labios prominentes, o sea, grandes, quiere decir. Entonces las características, como ustedes están viendo, son muy distintas de uno a otro parásito, no solamente en el tamaño, también la forma que presentan estos parásitos. Ahí nosotros vamos a ver las parasitosis que causan estos parásitos grandes, como son los nemátodos, los más importantes que los vamos a citar y los vamos a estudiar, que sería en estos casos también denominarles lo que corresponde a una parasitosis por geolimtiasis. Ya sabemos el término o la terminología o el concepto de lo que es una geolimtiasis. Entonces acá nosotros vamos a ver, para empezar, el más importante, como les acabo de nombrar, tenemos ahí al ascaris, o sea, en este caso, la infección parasitaria, que sería la ascariosis, agente etiológica, como conocemos acá, al ascaris lumbricoides. El ascaris lumbricoides es el que se llega o está localizado a nivel del aparato digestivo, específicamente a nivel del intestino delgado. Este ascaris lumbricoide es un nemátodo y su distribución sí es a nivel mundial, y el cual se encuentra, como nosotros sabemos, en las regiones húmedas, en las regiones tropicales y en las regiones templadas. ¿Y a quién más que todo va a afectar? Va a afectar principalmente a niños debido a los hábitos higiénicos precarios que los caracteriza. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí o sí es predominante en quién, en los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen muy poca higiene, no saben de higiene. Entonces, todo lo que ellos agarran, no se lavan las manos, tumban al suelo la fruta que estaban consumiendo o el caramelo, lo alzan, lo vuelven a la boca. Entonces, eso es directamente lo que se va a dar la transmisión. Por eso decimos que la prevalencia obviamente va a ser más que todo en los niños, ¿ya? Bien, el ascaris, por ejemplo, que es el parásito más grande, como vemos acá, decimos el más grande porque llega a medir la hembra hasta los 35, el machito entre 20 a 25 centímetros. El color que presentan estos parásitos generalmente son colores blancos, pero también algunos van a tener un color rosadito, otros van a tener también un color medio amarillento, ¿ya? Bien, entonces nosotros vamos a ver ahora lo que es la trichuriasis, o también llamada la tricocefalosis, porque como nosotros hemos visto, estos parásitos son casi similares ya por el lugar donde predominan, ¿ya? En este tipo de infección parasitaria, por ejemplo, este parásito es también causado o producido por un geohelminto, que sería el Trichuris trichura, que es el nemátodo que se encuentra a nivel del intestino grueso. Como el anterior era el delgado, ahora este sí es a nivel del grueso. Y la semejanza, como les decía, biológica que tienen, y más que todo el requerimiento ambiental para el desarrollo de lo que corresponde de los huevitos, ya es que estos se parecen. ¿Por qué? Porque estos parásitos sí o sí están en regiones templadas, húmedas, y mucho más que todo el Trichuris trichura, porque mientras más el lugar o la zona digamos, como decir, lluviosa, donde llueve constantemente, entonces este tipo de parásito predomina más que todo en ese lugar. ¿Cuál es lo que va a predominar? ¿Quién va a predominar? Los huevitos que eliminan los huéspedes definitivos, ¿ya? Bien, entonces también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que la patología que puede provocar esta infección parasitaria, por ejemplo, es de acuerdo, en este caso, sí mucho vamos a tomar en cuenta la carga parasitaria. De acuerdo a la carga parasitaria es lo que nosotros vamos a ver las patologías que va a ocasionar el Trichuris trichura, o también llamado tricocéfalo. Posterior a eso, nosotros vamos a ver a las uncinarias. Estas uncinarias son infecciones parasitarias
de los nemátodos, está dentro de lo que corresponde a la infección de los ocasionada por nemátodos, donde nosotros vamos a nombrar a dos tipos. Si yo digo uncinariosis, me estoy refiriendo a dos por la similitud, por las características que presenta. Nosotros las englobamos dentro de lo que corresponde a las uncinarias, donde nosotros vamos a ver a un Hecator americano que predomina más que todo este parásito en los lugares asiáticos, en el continente asiático y como así también en el continente africano, ¿ya? En cambio, en nuestra zona, en nuestro lugar, en nuestro país, lo que es todo Sudamérica hasta Norteamérica, nosotros vamos a ver que es más prevalente lo que corresponde a la uncinaria del Ancylostoma duodenales. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí también nosotros vamos a hablar que esta infección es muy importante por la anemia tropical, por la anemia que produce este tipo de infección parasitaria. ¿Por qué? Porque estos parásitos viven, uno, porque viven, su promedio de vida es muy larga, podríamos decir, vemos acá los tomas duodenales, por ejemplo, que vive, si el paciente, el huésped no ha tomado ningún antiparasitario, tranquilamente puede vivir hasta los 8, 7 a 8 años. Sin embargo, el Necator americano suele vivir hasta los 14 años. Entonces decimos nosotros que esta es una de las parasitosis más importantes donde nosotros vamos a ver que ocasionan una anemia. ¿Por qué van a producir? ¿Por qué van a ocasionar anemia en el huésped? Uno, porque estos parásitos, su alimentación es solamente sangre. ¿Qué quiere decir? Que ellos solamente para sobrevivir ingieren, ya, succionan sangre del huésped definitivo. Y también, si decimos que es una anemia galopante, podríamos decir que nos va a ocasionar, es también porque además de la succión del alimento que ellos tienen, de la sangre que consumen para su sobrevivencia, también ellos producen las hemorragias. ¿Por qué producen las hemorragias? Ya hemos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que presentan? Los dientes, presentan las placas cortantes, se clavan a la mucosa intestinal, van a ocasionar heridas, van a ocasionar daño. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que van a ocasionar hemorragia. Si decimos hemorragia, también nosotros vamos a decir que estos parásitos eliminan una sustancia que actúa como anticoagulante. Y el actuar como anticoagulante, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo en esa zona donde ellos están, esa sangre no va a coagular. Por lo tanto, todos los días ellos también van a poder alimentarse. Son tan inteligentes que llega a eso. Entonces, por lo tanto, esta parasitosis sí o sí es la que ocasiona una anemia galopante, ¿ya? Bien, entonces nosotros vamos a pasar rápidamente a ver lo que es la estroenteroidiasis. ¿Ya? La estroenteroidiasis, por ejemplo, nosotros vamos a decir que es otra infección parasitaria importante, como ser la ocasionada en este caso por el Estroenteroides estercoralis, ¿ya? Es una infección producida por un pequeño, o sea, es el más pequeño de los nemátodos. Si yo les digo que el Ascaris es el nemátodo más grande, es porque llega a medir hasta los 35 centímetros. En cambio, este Strongyloides estercoralis llega a medir hasta los 2 milímetros, al igual que las uncinarias que miden 6, 17, 18 milímetros. Este es mucho más pequeñito porque mide 2. Además que es muy característico en este tipo de estrongiloidiasis, porque si en todos nosotros estamos diciendo que hay un macho, una hembra, sin embargo, en el parásito del Strongyloides estercoralis solamente hay una hembra, que se la denomina, que se la llama hembra partenogenética.
Si digo partenogenética es porque justamente este parásito, como es el Strongyloides stercoraris, tiene la capacidad de elaborar, de producir los huevitos, de fecundarlos sola, sin necesidad que exista un machito. Generalmente la estrongiloidiosis o estrongiloidiasis es una infección muy prevalente en áreas de clima tropical de Asia, África y América, que no tiene predilección acá por ninguna edad, y más que todo esto es más frecuente en los adultos. Acá en cambio es frecuente en los niños, la urinaria, acá también en los niños, en las cariosis en los niños, pero sin embargo acá más que todo va a ser en los adultos, ¿sí? Por ejemplo, esta estrongiloidiasis se la conoció hace muchos años cuando hubo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde los soldaditos empezaron a tener síntomas, cuadros clínicos de diarrea, empezaron todos a tener diarreíta, una diarrea líquida, por la cual se investigó y se dio a conocer que era el causante de la diarrea de estos pacientes o de los soldaditos. Hoy en día, generalmente, las patologías que nos podrían ocasionar, que nos ocasionan, generalmente va a ser en pacientes, más que todo, en pacientes inmunosuprimidos, específicamente en el paciente con VIH parasitario, ¿sí? Bien, finalmente tenemos lo que es la oxiuriasis o también llamada enterobiasis, causada por el Enterobius vermicularis o también llamado oxiuro. Esta es una infección más que todo de tipo familiar, ¿ya? El cual, por ejemplo, es difícil su erradicación, ¿ya? ¿Por qué es muy difícil su erradicación? Porque los huevitos que eliminan son muy livianitos, los huevitos que elimina la hembra, ¿ya? Por ejemplo, tomemos muy en cuenta que en la enterobiosis no entraría dentro lo que corresponde a una infección por geohelmintos. Tomen en cuenta, geohelmintos. ¿Por qué? Porque la hembra parásita del Enterobius vermicularis, que es lo más curioso, que no eliminan los huevos por fecalismo. O sea, no eliminan los bebitos que salgan en las heces fecales, sino más bien que la hembra personalmente, ella migra hacia la región perianal. ¿Por qué? Porque se cree que le falta oxigenación, oxígeno, donde hace el vaciado total de sus huevitos, que son alrededor de unos 10.000, 11.000 huevos. Hace el vaciado, no los hace el vaciado total, se vuelve a ingresar, carga y nuevamente sale. Es muy curioso lo que pasa en este tipo de parásitos, por eso es que no están dentro de lo que corresponde a los geohelmintos. Además que estos huevitos que eliminan, sí o sí, ya tiene casi desarrollado el huevito para que se embrione. ¿Por qué? Porque no van a pasar más que 3, 4, 5, máximo 6 horas donde ese huevito ya tiene la larva desarrollada. Por lo tanto, ya es un huevo embrionado, ya es un huevo infectante, ¿ya? Donde nosotros nos vamos a transmitir directamente. Ya hemos dicho más que todo es prevalente en niños, en edad escolar, de tendencia familiar, porque si es que tiene un niño, van a tener todos. ¿Por qué? Porque esos huevos contaminan todo el ambiente, esos huevos ya son infectantes, nos vamos a transmitir de personas a personas. Ahí está dentro que corresponde el mecanismo de transmisión ciclo ano, mano, boca, que generalmente, obviamente, si estamos hablando de los niños, son ellos los que se van a transmitir porque en ellos es más alta la prevalencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos huevitos ya crean, por ejemplo, focos de contaminación alrededor del hospedero, que quiere decir del huésped infectado, ya siendo más que todo en esto, vamos a hacer un énfasis diciendo que en este tipo de enterobiasis es muy común ya la
reinfecciones y las retroinfecciones. Tomen en cuenta, reinfecciones y las retroinfecciones, que acá en las anteriores, ustedes infecciones parasitarias que les hablo, no se va a dar lo que nosotros vamos a ver en este tipo de parasitosis. ¿Por qué? Porque los huevos van a contaminar todas las áreas del hogar, todo contamina. Los servicios higiénicos, la ropa de cama, los pijamas, los jabones, las toallas, los juguetes, etc. Todo lo contamina. Los huevitos están en las ventanas, en las puertas, etc. En todos los lugares donde pueda quedarse estacionado. Y son infectantes, ¿no? Son pequeñitos, miden 1 centímetro, el macho como siempre es pequeño, más en la mitad, 0,5, ya tienen la semejanza, como decir, de un arrocito, son de color blanco, además que es otra característica que presentan esto de los enterobivermiculares, que su promedio de vida es corto, con relación a estos anteriores, que es más largo. El periodo prepatente de una enterobiosis es de 3 semanas y su promedio de vida 3 meses. ¿Sí? En cambio, acá el periodo prepatente en la estrongiloidiasis es de 1 mes y su promedio de vida puede ser 7, 8, 9 años. Las uncinarias dijimos cuánto tiempo van a vivir, hasta los 14 si es el mecato. Y sus periodos prepatentes cada 2 meses. Periodo prepatente, ojo, estoy hablando de periodo prepatente. Promedio de vida 18 meses. Periodo prepatente 1 mes. Promedio de vida 8, 9, 10 años. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a lo que son las infecciones parasitarias causadas por este tipo de parásitos. Bien, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo nosotros, al decir yo cómo nos vamos a contagiar, cómo nos vamos a transmitir, cómo vamos a llegar a desarrollar a la forma adulta? Porque ya les hablé anteriormente que en este tipo de clasificación sí se va a dar la forma evolutiva adulta. ¿Dónde va a desarrollar? En el huésped definitivo. Solamente en el huésped definitivo es lo que nosotros vamos a ver la forma adulta, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? ¿Cómo va a llegar al huésped? Ahí tenemos al Ascaris, al Trichuris trichura, ¿ya? A través del fecalismo. ¿Qué quiere decir? Que estos parásitos dentro del huésped van a eliminar, ¿qué van a eliminar? Huevos. Esos huevitos, ¿dónde van a llegar? A la tierra, caen a tierra, necesitan embrionarse, necesitan las condiciones ambientales, como ser de la temperatura, como ser de la tierra adecuada y como ser también de la humedad, que es muy necesario para que estos huevitos que eliminen estos parásitos embrionen. Además, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ese huevito sea embrionado? Hasta las 4 semanas, de acuerdo, entre 2 a 3, 4 semanas, de acuerdo a las condiciones ambientales. Por eso estoy hablando. Además de que estos huevitos van a permanecer viables. O sea, ¿qué quiere decir? Buen ambiente, pueden permanecer 6, 7, 8, 9, 10, más de un año. Esos huevitos ya embrionados, y esos huevitos van a ser vehiculizados, vializados, ¿a través de quién? De los vectores que hemos hablado ya en un principio, los vectores mecánicos. ¿Cuáles son nuestros vectores mecánicos? Ahí tenemos a la mosca, tenemos las cucarachas, porque ya hemos dicho dónde están esos vectores, en las cloacas, en los baños, ¿dónde más? En los basurales. La mosquita, a través de sus patitas, lleva, donde se asienta, puede estar ahí en sus patitas huevos, pueden estar quistes, pueden estar hasta bacterias, etc. Se asientan a una manzana, se asientan a una
verdura, nosotros no la lavamos, la comemos, vía oral, nos vamos a transmitir. De esa manera va a ingresar al huésped, donde va a llegar a desarrollar a la forma adulta que corresponde a cada tipo de parásito. Bien, ¿cómo vamos a transmitirnos? ¿Cómo voy a contraer? ¿Cómo me voy a contagiar y tener una parasitosis por uncinarias y por estronchiloides estercorales? Estos parásitos, por ejemplo, van a ingresar al huésped. No va a ingresar acá, como ser el huevito vía oral. Esto sí o sí, su mecanismo de contagio, su mecanismo de ingreso, son atravesando piel intacta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos acá una forma evolutiva, que es en este caso la larvita. En este caso vamos a decir que la larva filariforme es la única que puede atravesar piel intacta. Es la única que tiene las condiciones de atravesar y poder penetrar. Entonces, estos parásitos, nosotros, ¿cómo vamos a adquirirlos? Por piel. Generalmente a través de los miembros inferiores, en este caso. Por eso, si nosotros estamos descalzos, estamos en una zona, en tierra, zonas que están contaminadas con larvas filariformes y estamos descalzos, claro, atraviesa. Pero si estamos con calzaditos, por más que estemos en una zona que hayan este tipo de larvitas, no va a poder penetrar. Entonces, sí o sí, es de esa manera que va a poder ingresar al huésped. Y finalmente nosotros vamos a ver cómo nos vamos a transmitir, cómo vamos a llegar a tener este parásito, como es el Enterobius vermicularis, o también llamado oxiuro. ¿Cómo nos vamos a contagiar? Por la boca. Ya hemos hablado. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Ciclo ano, mano, boca. ¿A través de qué? De los huevitos embrionados. Si ya les dije que acá es donde se va a dar las reinfecciones. ¿Por qué? Ya les expliqué, su promedio de vida es corto, su periodo permanente es muy corto, 3 semanas. Nos podemos reinfectar, claro, podemos tomar, pero igual nos podemos infectar. ¿Por qué? Porque el síntoma característico en este tipo de parasitosis es de tipo alérgico. ¿Qué quiere decir? El prurito. Prurito anal, prurito nasal y prurito vulvar, en caso de una niña, de las niñas, ¿ya? Entonces, si les pica, y hemos dicho que la prevalencia obviamente es en niños, en edad escolar, donde nosotros vamos a ver bastante este tipo de parasitosis, porque hemos dicho de tendencia familiar, lugares donde hay bastantes niños, por ejemplo, en el kinder, en los orfanatos, en las guarderías. Es ahí donde nosotros nos vamos a poder transmitir, porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar. ¿Tiene uno? Tiene todos. ¿Ya? Si le pica, el niño se va a rascar y debajo de la uñita va a meter el dedo a la boca y se vuelve a reinfectar. Si les hablo de las retroinfecciones, tomen en cuenta, ¿qué quiere decir? Ya hemos hablado que este parásito no elimina por fecalismo, sino más bien la hembra sola migra por la región perianal a hacer el vaciado de sus huevitos. Ya hemos hablado también que estos son embrionados, ya son los huevitos que tienen casi desarrollada la larvita, por lo tanto son suficientes horas, máximo unas 6 horas, para que ese huevito sea infectante. Entonces tomen en cuenta que esos mismos huevitos que han salido y en la temperatura adecuada que tiene la persona, haga que ese huevito eclosione. Si eclosiona, ¿qué va a liberar? La larvita. Por eso decimos huevos infectantes. Y esa misma larvita puede ingresar por la región perianal y llegar a nivel de intestino y desarrollar a la fase adulta. Por eso son las retroinfecciones. Por eso decimos que nosotros también nos podemos infectar. ¿Dónde nos vamos a infectar? En los baños. En los baños. Por eso hay que tomar muy en cuenta
Y no solamente en el baño, yo me estoy sentada en cualquier silla donde ha estado una persona con ese tipo de infección parasitaria. Claro, si hay la retroinfección. Y solamente, ojo, que solamente tomen en cuenta que las reinfecciones y las retroinfecciones, tomen en cuenta, chicos, que solamente nosotros no lo vamos a tener en este tipo de parasitosis, como es la enterobiosis o también llamada oxibiosis. ¿Ya? Bien, eso es con respecto a cómo nosotros tenemos que transmitirlo, cómo me voy a infectar, cómo va a ingresar el parásito y cómo va a desarrollar a la forma adulta. Bien, acá ya vamos a ir viendo lo que es la forma que presentan, cuántas formas evolutivas presentan estos parásitos. En este caso vamos a ver del Ascaris lumbricoide. El Ascaris lumbricoide, por ejemplo, ya hemos dicho acá que es de color blanco, presenta un color también rosadito, presenta también un color amarillento. Hemos dicho que la hembra es más grande, mide hasta los 35 centímetros con relación al machito, que puede medir menos, entre 15, 20, 25, pero la hembrita un poco más. En la parte atrás tiene la forma, como decimos, copulatriz, que ellos presentan esta copulatriz que se llama, donde el macho agarra y realiza la cópula con la hembra, para luego la hembra producir sus huevitos. Otra característica que hemos dicho que estos son cilíndricos, ¿no es cierto? Donde nosotros también vamos a ver acá, como ustedes están viendo, la diferencia entre un macho y una hembra. Nosotros nos vamos a dar cuenta claramente que el macho, por ejemplo, en la parte posterior, como estamos viendo acá, presenta la parte bien curveadita. Es pequeñito, entonces corresponde a un machito. En cambio, en la hembra, más grande, más gruesa, como ustedes están viendo, es recta. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder decir que se trata de un macho o que se trata de una hembra. Los huevos que produce por día la hembra oscila entre 200.000 a, perdón, 240.000 huevos por día. Es el nemátodo más grande y es el nemátodo que produce la hembra mayor cantidad de huevos por día, en lo que corresponde a los parásitos, ¿ya? ¿Cuáles son sus huevitos? ¿Cómo son los huevos? ¿Cuál es la otra forma evolutiva que nosotros estamos viendo? Ya hemos visto la adulta, ahora estamos viendo la otra forma evolutiva, que serían los huevitos. En este tipo de parasitosis, tomen en cuenta, hay dos tipos de huevos. Acá vemos un huevo infértil fecundado por el macho. Y acá vemos un huevo infértil no fecundado por el macho, simplemente por la hembra, ¿ya? Donde nosotros estamos viendo también que mide más, es un poco más grande, el color es el mismo, presenta, como vemos acá, 3 capas, la última, como es esta, mamelonada, y 2 internas lisas, las cuales nosotros vamos a decir que el huevo infectante solamente va a ser la que es fecundada por el machito. Pero también no deja de llevar a un diagnóstico los huevos infértiles, porque también pueden informarle en sus laboratorios, ¿ya? Los presencia de huevos infértiles, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no es huevo infectante, pero eso nos lleva a un diagnóstico, claro. A mí me lleva a un diagnóstico porque si me informan solamente presencia de huevos de infértiles de Ascaris lumbricoides, entonces a mí me da a entender, al haber estos huevos infértiles, que solamente puede ser que haya una Ascaris, puede ser que haya 2, 10, 15, 20, etcétera, pero que todos esos, los que existan en el interior, sean hembras. ¿Por qué? Porque estos huevos infértiles solamente son fecundados por la hembra, ¿ya? Pero, como les digo, nos lleva a un diagnóstico claro,
Ustedes tienen que agarrar, darle el tratamiento a su paciente, obviamente. Tienen que darle el tratamiento porque nosotros tenemos que eliminar a todos los posibles formas adultas de hembras que tenga el huésped. ¿Sí? Bien, entonces eso con respecto a lo que son los huevitos que presentan acá, por ejemplo, esta masa granulosa, como vemos acá. Esta masa granulosa es la que va a dar origen a la formación de la larva, esta masa granulosa. De ahí se va a formar la larvita. Bien, ahora estamos viendo lo que es la forma que presenta el tricocéfalo, o también llamada Trichuris trichura. Este es un nemátodo pequeño de color blanco que mide de 3 a 5 centímetros, ¿ya? Y el macho de 2 a 2.5. Su aspecto es muy característico, como estamos viendo ahí. Adelgazadito, o sea, como una especie de cabello en sus 3/5 partes anteriores. Como decir que esta es la cabecita, no es la colita, ¿ya? Esa es la que la tiene más delgadita. Y se engruesa, o la parte más gruesa, en los 2/5 posteriores, el cual le va a dar una semejanza, por ejemplo, a un látigo, como ustedes están viendo, ¿ya? En la parte anterior, como estamos viendo acá, está formada por un orificio bucal, el cual carece de labios, como vemos acá, y tiene esta pequeña lanceta, miren, retráctil, diminuta, pequeñita, por la cual este parásito se enclava en la mucosa intestinal, ¿sí? Su hábitat de este tipo de parásito es el ciego, ¿ya? El cual, como les decía anteriormente, va a quedar bien pegadito en su porción anterior pilosa que introduce las criptas glandulares con esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Como nosotros estamos viendo estos parásitos muy distintos de uno a otro parásito, ¿sí? Bien, pasamos a lo que es los huevitos. ¿Cuál es la forma que presentan estos huevos? ¿Cuál es la forma? Muy distinto, como hemos dicho anteriormente. ¿Qué forma, qué color presentan? Color café. Ya, la membranita es doble, como estamos viendo acá mismo. Forma ovaladita, presenta 2 taponcitos, que le da la semejanza ¿a quién? A los limoncitos. 40 a 50 centímetros, lo que mide, ¿ya? Forma elíptica, ovalada, de color café, entre 40 a 50 micras, ¿ya? ¿Y cuántos huevitos estos van a producir? De 3.000 a 20.000 por día. De 3.000 a 20.000 por día, lo que va a eliminar estos parásitos. Y estos parásitos, donde estamos viendo acá esta masa granulosa, es la que también es la que va a originar la formación de lo que corresponde a la larva, la cual va a ser embrionado y de esa manera va a ingresar al huésped vía oral. Ahí vemos lo que son las uncinarias, ya habíamos hablado anteriormente, ya la forma que presentan estos parásitos, ya hemos dicho que ahí son dos, el tipo de uncinarias, tenemos ahí al Necator, predominante en el África, predominante en el continente asiático, etc. Y luego hemos visto también, acá está, lo que les decía anteriormente, la forma de las lancetitas, estas lancetas cortantes por las cuales ellos se enclavan y se fijan, dañan la mucosa intestinal. Una, la forma adulta, y dos, que acá nosotros vamos a ver dos formas evolutivas, como son las larvitas, la larvita rhabditoidea y la larvita filariforme, tanto en el ancilostoma como el Necator americano. Entonces ahí vemos, y otra sería la forma de huevo. Acá vemos, mire, al ancilostoma, que es esta la que predomina más que todo
en lo que corresponde a nuestros países, todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿no es cierto? Entonces solamente nosotros lo vamos a conocer al Ancylostoma duodenal. ¿Están dentro de lo que corresponde a una geolintiasis? Sí, porque eliminan, por ejemplo, las uncinarias, que es lo que van a eliminar huevos. Y en la tierrita adecuada, en la humedad, estos huevitos van a embrionar a larvitas, ¿ya? Esas larvitas van a mudar, o sea, cambiar de forma, cambian de forma, para convertirse en la forma de la larvita filariforme, que esa larvita es la que va a ingresar vía piel al hombre, al huésped, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a seguir conociendo sobre lo que corresponde a la otra forma evolutiva. ¿Cuál es la otra forma evolutiva? Estamos viendo ahí a los huevos. Un huevo muy bonito, como estamos viendo acá. Me encanta ver este huevito, que presenta una membrana única, ya, como vemos ahí, blanquecino, y dentro el huevito nosotros vamos a ver a los blastómeros, entre 4, 5, 6 blastómeros, mide 60 micras, ya, y en los cuales nosotros vamos a llegar al diagnóstico en las uncinarias de acuerdo a la presencia de los huevos. Este huevito es muy similar, es muy idéntico al huevo del Necator americano. Ahí vemos las formas de las larvitas que presentan las dos formas larvales, donde vemos acá la rhabditoidea de 250 por 20 micras de grosor, y esta un poco más grande, la filariforme, que mide entre 500 a 25 metros de grosor, ¿ya? Bien, entonces ahorita nosotros vamos a entrar a ver al penúltimo parásito. Voy a hacer la descarga, ya miren, no me hicieron recuerdo. No me hicieron recuerdo. Ya, estoy haciendo la descarga, ya. Me van a hacer recuerdo a los 25, les dije, no me hicieron ninguno. Ya, más bien que me acordé. Bien, ya estoy haciendo, ya se hizo la descarga. Todos los que han estado acá van a estar en la lista. Bien, entonces entramos a ver al otro parásito importante, como ser el Strongyloides stercoralis. Ya hemos dicho que es el más pequeñito, ya hemos dicho que no existe en el parásito el macho, ya, donde nosotros solamente conocemos a una hembra. ¿Cómo se llama la hembra? Partenogenética. Esta es la forma de la hembrita, ¿ya? Esa es la forma de la hembrita, que es la que vive en el interior de la mucosa intestinal. Esta hembra partenogenética, una vez llega al intestino, atraviesa la mucosa y se ubica en el interior de la mucosa intestinal para la producción de sus huevitos, ¿ya? ¿Cuánto mide? 2 milímetros, es el más pequeñito. No hay predilección por ninguna edad, pero es más frecuente en los adultos, no en niños. Tomen en cuenta. ¿Cuáles son los requerimientos del medio ambiente que necesita? Muy idéntico a lo que son de las uncinarias. Humedad, suelo, tierra propicia, que se va a dar tanto en las uncinarias como en la strongyloidiasis, ¿ya? Muy bien, pasamos a ver la otra forma evolutiva. Ahí vemos cuántas formas evolutivas. Si yo digo formas evolutivas, me refiero a todas las formas evolutivas por las que atraviesa el parásito. Ahí vemos los huevos, como estamos viendo acá, muy similares a las de las uncinarias, un poco más grandes, ¿ya? Tiene los blastómeros igual, pero de forma más redondeada, porque el otro es un poquito más ovalada, ¿no es cierto? Y acá vemos a la primera larva, que sería la rhabditoidea,
que es la que nosotros vamos a ver en la materia fecal, y luego vemos a la filariforme. Esta larvita filariforme, por ejemplo, es la infectante. Con relación a esta otra larva, es la infectante, la filariforme, porque esta larvita es la única que tiene la capacidad de atravesar la piel, cosa que esta larvita no, ¿ya? Y esto es el huevito. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? O sea, ¿cómo van a llegar ustedes mandando a sus pacientes a que le realicen su examen? Al diagnóstico nosotros vamos a llegar mediante la presencia de las larvas. Tomen en cuenta, presencia de larvas es lo que les va a llevar al diagnóstico. No tanto así presencia de huevos. ¿Por qué nosotros no vamos a llegar al diagnóstico y por qué nosotros no vamos a poder ver huevitos? Como les dije, este parásito o esta parásita de la hembra del estrogiroides partenogenética vive en el interior de la mucosa intestinal, produce los huevos, los fecunda y esos huevitos ahí en el interior de la mucosa eclosionan. Al eclosionar, ¿qué es lo que va a eliminar? Larvas. Esta larvita. Y esta larvita va a atravesar mucosa, llega a nivel del lumen intestinal y es arrastrado por las heces fecales. Y sale. Sin embargo, si nosotros no vamos a poder ver huevos, ¿por qué les digo que no vamos a poder? Muy rara vez. La vez que ustedes van a tener informe en sus laboratorios de sus pacientes, presencia de huevos, de estrogiloides, que es muy rara vez, es porque la diarrea ha sido muy fuerte, que agarró trocitos de mucosa intestinal. Y como en la mucosa intestinal está llena de huevitos, entonces por eso es que nosotros vamos a poder ver huevos. Solamente en esos casos, tomen en cuenta, solamente en esos casos. Pero en sí, siempre se les va a informar o van a llegar al diagnóstico ustedes por la presencia de las larvas de estrogiloides stercola. Acá vemos rápidamente las diferencias entre una larva, otra, tanto de las funcionarias como de la estrogiloideaceae. Bien, y llegamos al último, que sería en este caso el oxiuro o la enterobiosis, por el enterobius vermicularis. Ya hemos dicho que esta es de infección de tipo familiar, un poco difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque los contagios se dan en las reinfecciones, reinfecciones y como así también en las retroinfecciones. Lo característico en este tipo de parasitosis, como vemos acá, es que la forma que presenta el parásito, miren, todos distintos. Esta es la hembrita. Y como ustedes están viendo acá, todos estos redonditos son huevos. Huevos. Está lleningo de huevos. La membranita que los cubre es muy delgadita, que nosotros prácticamente llevamos al microscopio al parásito y nosotros podemos ver hasta el esófago. Se lo ve el interior. ¿Por qué? Porque es súper delgadita, súper delgadita. Son de color blanco, como estamos viendo, y la parte de la hembra, la posterior, como ustedes están viendo, la tiene muy agudizada, se podría decir, muy puntiaguda, ¿ya? Acá. Pero en la parte anterior presenta estas aletitas que la sirven para fijarse en la mucosa intestinal, acá, esto. ¿Ya? Por eso mide 1 centímetro, son de color blanco, y el machito, como siempre, más pequeño y la colita o la parte posterior enroscadita. ¿Ya? Entonces, esto es lo característico en lo que corresponde a la hembra y en lo que corresponde al machito. ¿Cómo son los huevos? Ustedes están dándose cuenta, son distintos unos a otros, muy distintos. Estamos viendo acá, de forma de una empanadita, una cara cóncava, convexa. En el interior vamos a ver nosotros ya casi desarrollada la larvita, membrana única, blancos, incoloros, translúcidos, ovalados, como estamos viendo ahí, son los huevitos más
livianos, ¿ya? Y son eliminados, miren, hasta las 60 micras, pero y estos son eliminados por la hembra. La hembra es la que sale en la madrugada, tipo 5:30, 5 de la madrugada, sale por la región anal ¿para qué? Para hacer el vaciado de su huevito. Es por eso que en la noche produce el picazón, en este caso al niño. Bien, es las 9:10, ¿no? Entonces, vamos a quedar hasta acá, por favor. Anoten, por favor, a partir del ciclo biológico terminaríamos con los nemátodos, ¿ya? Pero en la parte práctica, ¿sí? Hasta acá no, entonces, a partir del ciclo biológico, patología, método de diagnóstico, tratamiento, profilaxis, lo terminamos, porque ya un poquito que me estoy cansado, tengo que estar hasta las 5 de la tarde, perdón, seguido, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, por favor? Hola. Hola. No, doctora. No, doctora. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Doctora, se entiende bien. Muy bien, excelente, mis alumnos. Ya, entonces ya con esto terminaríamos en la práctica. Tomen en cuenta, terminaríamos con nematos. En la teoría vamos a empezar ya con platelminto. Platelminto. Vamos a ingresar en la teoría, ¿ya? Y esto lo dejamos el posterior para no chiparnos. Entonces terminaríamos en la práctica. ¿Está bien? Buenos días, doctora. Sí. Muy buenos días. Doctora Ya. Cruz, ¿cómo está? Buen día, le habla la doctora Méndez. Ay, doctora, ¿cómo está, doctora Jacqueline? Buen día. Me está tomando Buen de día, le he estado sorpresa. siguiendo. Y usted sabe Dígame. que yo entro a todas las clases de incógnito. Estaba haciendo seguimiento Dígame. y entró con pocos estudiantes y hasta el momento ya tiene 30 estudiantes. ¿Cuántos son en este grupo? Es el D. Este es el D. El D de 1. Sí, De 1 y D de 1. Son alrededor de correcto. unos 100, un poquito más de 100. Deberían estar Ya, acá por pero lo menos unos 50. hay 30 estudiantes. Bueno, Ya yo 29 en le hice la realidad. descarga. Estamos usted y yo. Ya hizo la descarga, me acuerdo que no le hicieron acuerdo a sus alumnos, ¿no? Sí, les digo Y a siempre lo que último ingresaron también. Ya yo hice la descarga ya ahorita. Ahí nos vamos a dar cuenta Ya, cuántos. doctorita, cualquier cosa estamos acá nomás en la plataforma. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. No me di cuenta. Muy bien, doctora. Estamos No se nivelándonos. preocupe, Que ya está muy estaba un buena su poquito clase. adelantado con la práctica, doctorita. Entonces estamos utilizando, por favor, para No, terminar no y hay entrar problema. a Platelminto que nos corresponde en el segundo parcial. No sé cuándo estará programado el segundo parcial. Ya, les voy a hacer un anuncio a sus alumnos, un ratingo, unos minuticos, Perfecto. doctora. Siga. ¿Cómo están? Buenos días. El tema que estaba dando la doctora es algo que se utiliza muy frecuentemente para todos los médicos generales recién egresados en lo que son provincias. Parasitosis, ustedes lo van a ver toditos los días, o sea, todos los días que ustedes atiendan pacientes, niños especialmente. Entonces es importante que recuerden cada una de las pautas que le dio la doctora en cuanto a la clasificación, porque esto es lo más frecuente posible. Entonces salen al mercado, salen a la calle, donde salgan, hay niños con parásitos y ustedes tienen que saber cómo, si bien ustedes no lo van a identificar como tal, o sea, con lo que ha mostrado la doctora en la parte parasitológica con microscopio, pero los informes que lleguen de las muestras de heces de los niños van a tener resultados de lo que están viendo ustedes acá. Entonces es importante que no lo pasen, no lo dejen desapercibido, lo van a utilizar. Eso se utiliza siempre y cuando hagan provincia especialmente. Bueno, fue un bonito tema, me gustó mucho, estuve participando toda la clase, o sea, estuve escuchando y me hizo recuerdo de todo lo que yo avancé también en esta época. Y es lo que uno ve. Lo primero que hace como médico interno y como médico de provincia es reconocer y luego tratar estas parasitosis, ¿no? Gracias, doctora, los dejo. Bonita Muchísimas clase. gracias, doctorita. Muchas gracias. Hasta luego, doctora Jacqueline. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, doctora. Muy bien.
Entonces ya con esto y con la aclaración de la doctora Jacqueline, ustedes sí tienen que tomar muy en cuenta todo eso porque efectivamente hay bastantes infecciones parasitarias que ustedes sí o sí se van a encontrar con toda la mayoría de sus pacientes y en general, como les había dicho, en los niños, porque casi todas las parasitosis, como estamos viendo, es más predominante, es más prevalente, es más alta la prevalencia en niños, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta mucho, hay que estudiarla muy bien, porque ustedes saben que manejando la clínica nosotros vamos a llegar a un diagnóstico rápido, oportuno y certero, y eso es beneficioso más que todo en los pacientes, ¿no? Darle un diagnóstico, darle su tratamiento y el paciente se sana. Entonces eso es lo que nosotros sí o sí como médicos tenemos que manejar muy bien en la clínica. La clínica siempre va relacionada con los laboratorios, entonces no puede fallar las clínicas. Si ustedes lo manejan muy bien la clínica, excelente, van a ser muy buenos médicos, buenos profesionales, y especialmente cuando ya ustedes estén trabajando, es suficiente que un solo paciente, no solo, o sea, un paciente puede traerles a ustedes 10, pero si lo hacen mal, también un paciente no les va a traer ni un solo paciente. Entonces, eso también hay que tomar muy en cuenta de cómo nosotros tratar este tipo de infecciones, saber, conocerlos, para dar un tratamiento rápido, un tratamiento certero. Muy bien, entonces con esto nos despedimos hasta nuestra próxima clase para terminar con todo lo que corresponde nuestros parásitos nemátodos, como son todo lo que estamos viendo, es lo que corresponde a los parásitos de la clasificación de los nematelmintos, muy distinto a los anteriores, como estamos viendo, de lo que corresponde a los protozoarios, parásitos muy pequeñitos, parásitos microscópicos, pero que también tenemos las infecciones que nos van a ocasionar y las patologías que ya lo hemos visto. Muy bien, con esto nos despedimos hasta nuestra próxima clase. Ustedes mismos complementen con todo esto lo que les estoy hablando. Ya les dije que tienen que complementar con el libro del acuerdo a la bibliografía que se les ha dado, ¿ya? Muy bien, hasta luego, nos despedimos hasta nuestra próxima clase. Hasta luego, chao, chao, nos despedimos. Hasta luego, doctorita, y muchas gracias por la aclaración a los alumnos. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Hasta luego, que tengan buen día. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Vamos a abandonar ahora con este grupo y entramos a otro grupo.